Bueno, antes de entrar a la palabra, como cada culto, quiero hacer la invitación. Ya estamos a 8 días, nuestro retiro de transformación. Faltan 8 días. Hemos estado en capacitaciones, hemos estado ayunando, hemos estado orando para que Dios pues manifieste su presencia, su reino en estos días. Yo creo que Él lo hará. Yo creo que Él está manifestando su voluntad de que sí se haga el retiro. Y pues nosotros con mucho gusto, con mucho placer, le hacemos la invitación. Creo que la mayoría de aquí ya tomó el retiro, pero los que no lo han tomado, su retiro de transformación, venga por favor, 9, 10 y 11 de agosto. No tiene ningún costo, es de ofrenda voluntaria o lo que usted quiera cooperar, y si no, no importa. Lo que nos interesa es que usted conozca a Jesús. Para eso es este retiro de transformación. Fíjese que se llama retiro. Se llama retiro porque nos aislamos totalmente. Cuando un ser humano hace eso para Dios, Dios mira esa demostración de interés hacia conocer a Dios, y Dios honra a esas personas. Dios llama a Moisés al monte Sinaí y le dice: sube tú solo. Moisés deja todo abajo. En una ocasión Josué se quedó a la mitad del monte, el pueblo abajo, Josué a la mitad del monte y Moisés hasta arriba del monte. Si pudiéramos poner a un Moisés de este año, Moisés pues no llegó su celular, Moisés no tenía señal, Moisés dejó todo para estar con Dios. Moisés, aunque tenía cosas que hacer, se desconectó un momento para ir a Dios, y Dios lo honró. Dios se manifestó a Moisés no solo porque Dios se quería manifestar a Moisés. Dios se manifestó a Moisés porque Dios vio lo que Moisés hizo. Era una persona de más de 80 años y le tocó subir un monte. Todo lo que se haga para mostrarle a Dios interés por Él, por conocerlo, Dios lo va a honrar. Por ejemplo, el retiro de transformación, lo más que va a subir son las escaleras aquí quizá, no un monte. Pero dormir en colchoneta, no en cama. Comer una comida que quizá usted no está acostumbrado. Dormir con más personas. Obviamente va a ser hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero hay gente que simplemente eso para él no está habituado. Y dice: me cuesta. O sea, sí quiero ir, pero ¿a poco nos vamos a dormir todas las mujeres juntas? Todo precio que se pague para conocer a Dios, Dios lo ve y lo honra. Se manifiesta. Dios se manifestó a Moisés no solo porque Dios se quería manifestar a Moisés. Dios siempre se quiere manifestar a todo mundo. Pero donde Dios ve que se paga un precio, ahí Dios se manifiesta. Entonces, yo sé que quizás las personas no estén acostumbradas a dejar a sus hijos. Quizá alguien diga: no, ¿cómo los voy a dejar? Pero el que se atreve, créanme que Dios es bueno y Dios es fiel. Y Dios se manifiesta. El domingo le voy a comentar, pero hoy nada más le adelanto en la invitación que haga el domingo. No sé si ustedes escucharon el programa del día martes. Si no, escúchenlo, el de Hombres Valientes. Hablaban dos pastores que estuvieron sirviendo en el retiro cómo Dios hizo milagros. Pero me sorprende porque una mujer dice que ella se sentía forzada por su hija. Dice que yo ya no quería ir porque yo quería que a fuerza mi hija me quería traer al retiro y yo no quería ir porque ya me sentía casi obligada, forzada. Y dice: pero yo vi la fe de mi hija, la verdad, cómo persistió, y yo no iba a ir porque yo no tengo trabajo, y las entrevistas de trabajo que probablemente me llamaban iban a ser en fin de semana. Entonces yo dije: si me llaman, no voy a ir.
Pero después algo ocurrió en ella que dijo, no, sí voy a ir. Y le llamaron a la entrevista de trabajo. Y ella se puso sus moños, ¿cómo ven? Si quieren, voy el lunes. Si quieren. Imagínense. O sea, esas cosas las honra a Dios. Y esa mujer recibió 2 milagros. De un oído que no escuchaba, ni siquiera fue en el retiro. Después del retiro, usaba un aparato auriculares, ¿cómo se llama? Aparatos auditivos. Dice que se lo puso y empezó a escuchar muy fuerte el oído que tenía mal. Señal de que ya estaba sano. Entonces lo quitó y empezó a escuchar. Tenía túnel de carne. Adiós al túnel de carne. O sea, Dios honra. La gente a veces nos cuesta trabajo creer, pues porque nos cuesta, porque estamos habituados a lo natural. Usted en lo natural diría, yo necesito el trabajo, pero a la vez está el retiro. Muchos quizá hubiéramos ido a la entrevista de trabajo, pero imagínense que yo hubiera ido a la entrevista. Iba a tener trabajo, iba a tener quizá una provisión, pero iba a seguir siendo sorda de un oído y quizá una operación de carne. Pues vale la pena. Cuando usted invite a la gente, coméntele. Y hago esto para que usted siga invitando gente y le comente. Mira, acaba de haber uno en Morelia y hubo más una mujer que dice el pastor Natanael que él simplemente la bautizó y que le dijo a la mujer, no veía a la mujer, le dijo, o ella le dijo a él, yo creo que Dios me puede sanar si me bautizo. Y él dijo, pues usted cree. Si yo la bauticé, creo que mencionó el nombre, la cita, perdón, no el nombre, sino la cita de donde viene en Juan 5, donde un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque de Bethesda. Dice, es la que se me vino a la mente, dice el pastor Natanael, dice, yo nada más la mencioné, Señor, así como en el estanque de Bethesda tú descendías de tiempo en tiempo, Señor, así hazte un milagro en tu hija. ¿Se bautizó? No. Dice que no sintió nada la mujer. Más tarde, hay unas gafas negras, dice, quiero entregar estas gafas negras de recuerdo. ¿Por qué? Porque yo no veía y ahora puedo ver. Hermanos, Dios honra. Había una mujer, yo no sé si ella recibió un milagro o no, pero una mujer, porque el cupo era para 500 personas, entraron 580. Pero había una mujer que ya estaba en los 580, ya no, estaba llorando afuera de la puerta, llorando que quería entrar al retiro. ¿Usted cree que no le vamos a dejar entrar? Sí, claro. Pero yo creo que esa mujer también Dios honró su fe. Entonces yo sé, mire, sé el contexto también, no crea que ignoro, que una cosa es Morelia y otra cosa es Estado de México. Yo sé que son dos ciudades distintas, yo sé que el estilo de vida es distinto, pero yo quiero decirle algo, Dios es el mismo. En Morelia, con Daniscali, en donde sea, en África, en China, en todo lugar, Dios es el mismo. Y cuando Él ve que hay personas que honran, bueno, no que honran, que sacrifican, entonces Dios se manifiesta. Pues alguien puede decir, pero es que esto, ¿cómo en el piso no vamos a dormir? Si fuera en un hotel tal vez, ¿cómo voy a estar durmiendo con más personas? ¿Qué tal que le vuelan los pies? Mientras más le vuelan los pies, más milagros Dios va a hacer. Porque voy a decir, ¿cómo no voy a manifestar si estoy aguantando? Hasta los ángeles decían así, descendían así. Pero Dios honra, hermanos. Cuando usted haga la invitación, dígale, si le pone pretextos, dile, mira, qué bueno que tenga esa situación. ¿Por qué? Porque si tú le crees a Dios, Él va a ver que tú le crees y Él va a honrar tu fe, tu sacrificio. Así que anímate en el nombre de Jesús. Invite gente, hermanos. Pues no sabemos cuántos vayan a llegar, pero pues los que lleguen, vamos a hacer el retiro. Esperemos que sean más que el retiro pasado. Óyenos a estar invitando personas. Amén. 9, 10 y 11 de agosto. Ahí está la imagen. Yo creo que Dios también hará milagros en este reino. Amén. Padre, te damos gracias porque creemos que tu voluntad es que se lleve a cabo este retiro
cubrimos el evento, Señor, como cada culto, declaramos tu presencia. Y hablo esto, Señor, porque el apóstol Pedro, cuando veía milagros, testificaba y ocurrían más milagros. Así que, Señor, yo hablo como testimonio, desatando la fe, Señor, de los que estamos aquí, los que vendrán. Y creo, Padre, que tú te glorificarás con gran poder y con gran gloria. Señor, permítenos escuchar tu palabra después de haber dado este anuncio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a darle un aplauso a usted al Señor, por favor. Gracias, Dios. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y mientras usted llega al capítulo 12, yo desde el verso 3 vamos a leer. Mientras usted llega, yo le doy mi introducción. La verdad es que es muchísimo lo que quiero hablar, pero le pido a Dios que me dé las palabras exactas, precisas, para que usted pueda comprender de parte de Dios lo que Él nos quiere hablar. Es mucho, en verdad, y es más, no sé ni cómo empezar, sí, la verdad. Pero voy a tratar de ser lo más preciso posible para irnos por ahí de las 12 más o menos, de 12 y 1 de la mañana, si Dios permite, y si no permite, pues bueno, más tarde. No se crean. Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez. Estoy jugando, nos vamos a ir antes. Bueno, fíjese que yo estaba meditando. Siempre le pido a Dios que me dé algo para poder compartir con usted. Le agradezco a Dios que tal vez en mi inicio, cuando yo iniciaba a predicar, tal vez no era así, pero de unos años, muchos años para acá, le agradezco a Dios que todo lo que Él me da no es algo que yo no conozca o que no haya vivido, mejor dicho. No que no conozca, tal vez cosas no conocía, pero después Dios me hace comprender y digo, sí es cierto, tú estuviste ahí, o tú hiciste esto, o si es cierto, tú obras de esta forma. Y le agradezco a Dios que desde hace muchos años para acá, todo lo que Él me da es algo que yo he vivido. Y lo que yo le quiero hablar es algo que yo he experimentado. Yo he amado y amo la visión que nosotros usamos en esta casa. Se llama, si lo pueden mover ahí por favor, gracias. Se llama la visión Conquistando y Transformando. Yo la amo porque a través de ella he visto a Dios obrar, no solo en mi vida, sino en muchas vidas. Y he visto a Dios que a través de ella cumple el Señor con el propósito que Él tiene. El propósito de Jesús late su corazón por dos cosas. Número 1, por almas, y número 2, por levantar discípulos. Y podríamos agregar un tercero, que es por formar gente que sirva a Dios. El corazón de Jesús está en 3 cosas. Primero, las almas. Eso es lo que Él ama demasiado, y Él quiere que más almas conozcan de Él a través de su palabra. Y para eso se necesita gente que le crea, gente que esté dispuesta, gente que ha comprendido cuál es la voluntad de Jesús, gente que no solamente viene y recibe un milagro y después ya no sabes de ella, aunque también los hay. Y ese quizás sea el Señor. Yo creo, yo considero, de acuerdo a su esencia, lo que he conocido por la palabra, está bien, quizá nunca te vuelva a ver, pero también quiero saber de ti que nunca más volviste a ser el mismo, y que ahora eres un buen padre, una buena mamá, un buen hijo, un buen esposo. Amén. Yo estoy contento con eso. Pero hay gente también que Dios busca, que se llaman discípulos. Y esos discípulos y esos siervos
son la gente que Dios quiere usar para dar a conocer el nombre de Jesús. Porque hay mucha necesidad, no solamente aquí en Cuautitlán Izcalli, hay mucha necesidad en toda la tierra. Gente necesita un encuentro con Jesús. Gente necesita conocer que hay una esperanza en Jesús, que hay salvación, que hay liberación, que hay restauración, que hay perdón de pecados, que en Dios es posible tener un nuevo comienzo en su vida. Y para eso Dios necesita gente. Pero esa gente no va a ser otra más que o sus discípulos, o yo a través de esta visión he visto sana, gente liberada. He visto también cómo Dios levanta o forma discípulos a través de la visión Conquistando y Transformando. Y he visto también cómo Dios, después de que sean discípulos, los levanta como siervos de Dios. Gente que tiene un compromiso muy alto con Dios, que no cualquier cosa lo mueve del camino, no cualquier situación, sino que es fiel, permanece. Y entonces yo a través de esta visión he visto el reino de Dios manifestarse. El reino de Dios no solamente es salvación, el reino de Dios tiene que ver con propósito, tiene que ver con llamado, tiene que ver con asignación. Yo he visto cómo Dios asigna tierras y manda siervos que algún día fueron simples creyentes, luego los convierte en discípulos y después en siervos, y los envía a una asignación, a una tierra. Y he visto cómo esa tierra es poseída, es conquistada por el reino de Dios. Todo eso tiene que ver el reino de Dios. El reino de Dios no solo es salvación, el reino de Dios no solo es milagros, el reino de Dios no solamente es reconciliación, el reino de Dios es más que eso. Tiene que ver con propósito, con llamado, con asignación, con envío. Tiene que ver con empoderamiento. Yo he visto gente, hermano, en verdad, que no manches, no. Si tú das lo que te dedicas a cantar, yo he visto gente que espantaba a los ángeles cuando cantaban, de verdad. Y cómo Dios la empodera, y ahora tiene una voz preciosa. Y esa voz Dios la unge y ministra, y somos bendecidos el pueblo de Dios, y nos inspira a buscar a Dios, a adorar, a alabar. Todo esto es el reino de Dios. Empoderamiento, asignación, envío, propósito, llamado, asignación. Todo eso tiene que ver con el reino de Dios. Y yo lo he visto, hermano, en esta visión. Por eso yo la amo. Me agrada esta visión. Nosotros no hemos experimentado en su totalidad esta visión. Estamos conociéndola y estamos creciendo en ella. Los que van a servir el retiro, yo les sugiero, venga a aprender, no solo venga a servir, venga a aprender. Porque usted no sabe si quizá al día de mañana, no mañana viernes, sino el día de mañana, hablando figurativamente, Dios lo tome a usted para enviarlo a otro lugar. Yo ahora no debería estar aquí. Si yo no hubiera sido enviado, yo ahora no debería estar aquí. Yo debería estar quizá en mi casa, viendo la transmisión tal vez de aquí, o de otra iglesia. Pero yo no debería estar aquí si Dios no me hubiera enviado. ¿Y por qué me envió Dios? No me envió por otra cosa más que porque yo desde que llegué, el retiro que yo hice, a mí me impactó Dios. Me impactó ver gente siendo liberada, sanada. Me impactó ver, de hecho, el pastor que predicó ayer, el pastor Nacho, en Morelia, cuando yo hice mi retiro, él dio una prédica que a mí me impactó mucho. Yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso que él hace. Y pasaron, el primer retiro no prediqué, el segundo retiro tomé una prédica y me la dieron, gracias a Dios. Y entonces empecé a predicar en los retiros. Y como unos 5 retiros yo prediqué esa misma prédica. Después me fui a otra y a otra. Y entonces yo desde el principio, hermano, en mis clases yo era comprometido. Yo en mi casa tomaba los manuales, los estudiaba, repasaba lo que veíamos en la clase. Y yo estaba, hermano, no como un congregante. Y en el servicio no como un servidor solamente. Era un servidor, pero yo estaba aprendiendo. Y yo veía cómo mi pastor ministraba, yo veía cómo más personas ministraban, cómo introducían una prédica, cómo la desarrollaban, cómo usaban todo lo que se usa en el retiro para poder
exponer la palabra de Dios, yo veía. Y entonces, de hecho apenas hace poco, mi pastor nos decía que él, cuando Dios lo había enviado a Morelia, dice, yo era muy joven, creo que tenía 25 años, 24 años, entonces era un muchacho, se veía de mi edad más o menos. Saludos si nos está viendo el pastor. Y dice, pero Dios me confió un pueblo, Dios me confió almas, dice, porque yo tenía una herramienta para trabajar, para alcanzar las almas y para establecer el reino de Dios. Porque si fuera por edad, pues imagínense, lo veían un muchacho, un mocoso. De hecho, él era delgado, aunque ustedes no lo crean. Él era delgado, muy delgado. Y pues ha ensanchado el ministerio, gracias a Dios. Entonces, yo creo que también Dios, por eso a mí me consideró. Que yo llegué al retiro y yo lo llegué a vivir y después a aprender. Y ahora, por la gracia de Dios, conozco la herramienta. Y yo le repito a usted, no la hemos experimentado al máximo aquí. Hemos visto parte, pero esta herramienta tiene para mucho más. Tiene para mucho más. Esta herramienta tiene la capacidad de conquistar no solamente una iglesia, sino ciudades. Es más, apenas fue mi pastor a Honduras y allá se va a hacer un congreso a pastores. O sea, esta visión va a entrar ahora ya. Los pastores van a conocer la herramienta, la visión, y la van a ejecutar en sus iglesias. Fueron prácticamente a hacerle promoción a la visión y fueron a exponerla. Y de hecho recuerdo que el pastor de mi pastor le había pedido videos, fotos de la iglesia de Morelia. Dice él que no llevó nada, pero bueno, hay resultados, hay frutos. Yo, hermano, estoy en verdad, iba a decir encantado, pero pues no es la palabra correcta. Amo la visión. Y yo le sugiero a usted, hermano, ame la visión. Ame la visión de esta casa. Venga no como un congregante simplemente, venga a aprender. Déjese formar, déjese instruir, déjese corregir, déjese dirigir. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, así como mi pastor y un servidor y más personas que nunca imaginamos que pudiéramos llegar a servirle a Dios, también lo harán con usted en el nombre de Jesús. Y la gente que está segura también de que, a lo mejor hay gente que sí está segura y dice, no, yo sí creo que, amén. Bueno, Dios lo quiere usar. Y Dios, hermanos, para entrar al tema, Dios a su iglesia, a su pueblo, para que nosotros podamos cumplir esas tres asignaciones principales, que no son las únicas, que por las cuales el corazón de Jesús late, que son las almas, los discípulos y sus siervos. Dios quiere alcanzar almas, Dios quiere formar discípulos y Dios quiere levantar siervos de Dios. Ese es el latir del corazón de Jesús. Si solamente Dios rescata las almas, pero no levanta discípulos, ¿quién va a anunciar la palabra? ¿Quién la va a predicar? ¿Quién va a dar a conocer los secretos, los misterios del reino? ¿Quién va a ir a anunciarle al que se quiere suicidar que hay esperanza en Cristo? ¿Quién va a ir a anunciarle al que piensa que ya no tiene solución su vida, que en Cristo todo es posible? ¿Quién va a ir? Solamente eso lo va a hacer los discípulos. Entonces, Jesús, su principal latir del corazón es almas, luego discípulos, luego siervos, almas, discípulos. Nosotros tenemos dos, ¿cómo se le llaman? Sístole y diástole a los latidos del corazón. Bueno, Jesús tiene tres o más. Nosotros es tum, 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 tum. Él es almas, discípulos, siervos. Él tiene tres: almas, discípulos, siervos, almas, discípulos. El corazón de Jesús late por las almas. Y una vez que esas almas son alcanzadas, late por que esas almas permitan formarse como discípulos. Y una vez que ese discípulo diga, ahora quiero que él sea mi siervo, que sea totalmente para mí. ¿Me están a entender? Sí. Y Dios, para eso, ahora sí, Romanos capítulo 12, para eso nos ha dejado. El domingo voy a continuar tal vez hablando de esto un poco, porque hoy solamente es la introducción. Para eso
Dios nos ha dejado sus dones. Hoy vamos a hablar acerca de los dones. Yo he visto los dones fluir en esta misión. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de Dios, que Dios repartió a cada uno. Fíjense bien, regrésale por favor, hija, en ese verso. Referente a este verso únicamente, me voy a estacionar un poquito aquí. He visto a través de esta visión, dice, ninguno piense más de lo que es. Resumen, fíjense bien lo que es cada uno. He visto gente que no es pastor y se siente pastor. Lo he visto. He visto gente que es pastor y que no se cree que es pastor. He visto gente que se siente alguien cuando no lo es. Yo lo he visto y dice ahí que no tengamos ningún más alto concepto de nosotros mismos, sino que pensemos con cordura de cada uno, que nos aterricemos y que pensemos como debe ser. Y yo he visto, hermano, y he visto incluso competir, hermanos. Tú haces algo, pues yo hago algo mejor. Tú haces algo, yo hago algo mejor. Con una mala intención, obviamente. Y también he visto gente honrar y decir, no, a él lo puso Dios, yo voy a honrar, yo lo voy a respetar. Y he visto gente que está en desacuerdo. ¿Y tú por qué vas a decir? ¿Y tú por qué? He visto de todo, hermano. Y aquí Dios dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Siguiente verso, por favor. Porque de la manera, fíjese bien, que en un cuerpo tenemos muchos miembros. ¿Sí está leyendo? Sí, amén. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Usted usa este dedo para ciertas cosas y usted usa este dedo para ciertas cosas. ¿Sí me explico? Sí. Usted usa una mano para ciertas cosas y usted usa otra mano para ciertas cosas. Usted usa los pies para ciertas cosas y la cabeza la usa para ciertas cosas. Dice aquí, de la manera que el cuerpo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Siguiente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí, amén? Sí, amén. Miembros unos de los otros. Dice el siguiente, por favor. De manera que teniendo diferentes dones, ¿diferentes qué? Dones. Mira al que está a tu lado, tú tienes dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, eso viene de Dios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Siguiente, por favor. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, mire cómo aún Dios en el cuerpo de Cristo pone gente que Él bendice económicamente. Y Dios toca el corazón de esa persona. Y a través de él, Dios hace que la palabra corra o fluya. Es más, hay temporadas donde a unos quizás Dios les bendice y en otra temporada no. Y aquel que Dios le dio ese don de decir, ok, ¿para qué Dios me bendijo con este dinero? No, pues para tu familia. Ok, ya está cubierto. ¿Qué más? No, hay gente que no dice, no, pues es para disfrutar yo, sino que Él, Dios toca su corazón y dice, no, es para apoyar la obra de Dios. Y Dios a través, ¿cómo hacemos los retiros? Con gente que Dios toca sus corazones. ¿Por qué no cobramos? Porque creemos que Dios pone en este lugar gente que Dios toca sus corazones. Y uno aporta 1 kilo de huevo, 1 kilo de azúcar, 300 pesos, 500 pesos y el retiro sale. Sin costo. Así se hace. Dice, el que reparte con liberalidad, ese es el don de liberalidad, el que Dios le da para repartir. El que preside con solicitud,
el que hace misericordia con alegría. Hay gente que con un abrazo te sana, hermano. Hay gente que con solo ponerte la mano tú sientes la presencia de Dios. Es un don que Dios le da. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hasta ahí. Ok, entonces Dios nos ha dejado para hacer su obra los dones que Él nos ha dado. Ahora, yo quiero comentarle a usted, hay 3 tipos de dones. Dígalo conmigo, 3 tipos de dones. Diga conmigo, dones de servicio, dones espirituales y dones ministeriales. Diga conmigo, los 3 tipos de dones son necesarios para que Jesucristo sea conocido aquí en la tierra. Vamos, diga que está a tu lado, tus dones le sirven a Dios. Dile, tus dones les son necesarios a la obra de Dios. Dile, Dios los quiere usar para manifestar su gloria, su presencia, su amor, su misericordia, su poder. Dile, Dios quiere usar tu vida a través de tus dones. ¿Me estás siguiendo? Si hay algo que le podamos o que le sea útil a Dios de nosotros, no es más que lo que Él nos dio. Lo que yo adquirí quizá no le sirva a Dios, pero lo que Él me dio, eso le sirve a Dios. Y le tengo una noticia, a todos Dios nos ha dado algo de Él. Y le tengo otra noticia, Dios se lo dio para usarlo aquí en la tierra. Y le tengo otra noticia, Dios a través de los dones que le ha dado a usted se quiere glorificar aquí en la tierra. Es lo que Dios usa. Dones de servicio, dones espirituales y dones ministeriales. Escribe esos 3. Dones de servicio, dones espirituales y dones ministeriales. Ahora vamos a ver cada uno de ellos muy brevemente, porque esto sería un estudio para llevarnos mucho tiempo, pero hoy quiero solamente adelantarle un poco quizá, y si no, pues si el Señor me pone otra palabra el domingo, así lo haré, pero ahora yo quiero terminar esto que el Señor me daba para compartir con usted hoy. ¿Sí me está siguiendo? Bueno, los dones de servicio son importantes en el cuerpo de Cristo. Una persona que ha entendido que nació para servir, o que fue rescatado para servir, esa persona ama servir. Por ejemplo, un don de servicio, yo lo veo con mi pastor. En Morelia siempre hay un ventilador que está prendido cuando el pastor va a predicar. Siempre. A veces me ha tocado prenderlo. A mí, gracias a Dios, me ha dado ese privilegio. Me siento adelante y cuando veo que no está prendido, se lo prendo y se lo acomodo de tal manera que le dé el aire a él. Alguien que tiene un don de servicio tiene una satisfacción solamente en hacer esto. ¿Se lo puso para él? No. Alguien que tiene un don de servicio tiene una satisfacción en servir a otros. No se lo puso para él. Bueno, yo sí me lo puse para mí, yo me lo puse. Pero imagine que alguien más lo puso, no se lo puso para él, se lo puso para mí. O me lo puso a mí. ¿Quién hace eso? Digan conmigo, nadie hasta ahorita. El próximo culto hasta van a sobrar ventiladores. Nadie hasta ahorita lo ha hecho. Pero yo le enseño y aprovecho para si alguien quiere, lo haga, ¿verdad? Pero no lo hago para que me sirva, lo hago para enseñarle. El que tiene un don de servicio tiene un placer extraordinario. Le da una satisfacción, un deleite servir. Las sillas cuando usted llega están preparadas porque alguien las puso. El lugar está limpio porque alguien viene y hace el aseo. Bueno, sí está limpio, sí. No, sí está limpio. Esa persona o esas personas que vienen y acomodan la silla, la limpian, casi hasta con metro aquí. Mi placer es que esto esté bien, no así y la otra para allá. Mi placer es, mi deleite es
que la silla esté bien. En línea con aquella, tal vez, esta fila, aquí. Y aquí me puedo llevar yo o 10 minutos, o 1 hora o 2 horas. Y aunque me tarde 2 horas, al final digo, gracias, Padre. O 10 minutos nada más, también. Como caiga, sale un trapo por aquí, ya sale la que sigue, otra. Porque tengo que irme, porque tengo, ya me urge terminar, porque dejé los frijoles en la casa. Y pues la olla Presto explota. ¿Todavía usan ollas Presto? Sí. Explota y pues ¿qué voy a hacer con mi casa? Puede ser que alguien piense de esa forma y lo haga, pues no tiene el don de servicio. Y puede ser que alguien diga, no, es para el rey, no el pastor, es para el rey, para el Señor. Le mete la mano a la taza, hermano, para lavarla y dejarla como nueva, porque tiene un don de servicio. Eso le agrada a esa persona, siente un placer, siente una satisfacción servir a otros. Ese es el don de servicio. El que prepara la comida dice amén. Sí es cansado, pero sí es vivir. Aunque después me toque tallarla ya los trastes, no importa, pero mi satisfacción es esa, mi deleite es ese don de servicio. No todos lo tienen, o no todos lo tenemos, pero es un don de servicio. Hay dones de servicio. El que tiene un don de servicio, ese es su deleite, servir a otros, asistir a otros. Imagínese usted, hay gente que toda su vida, desde que Cristo lo alcanzó hasta que se fue con el Señor, fue leal a servirle a un hombre de Dios, o a una mujer de Dios, o a un matrimonio. Leal, era un placer servirle a la iglesia, servir. Quizá nadie lo reconocía, quizá nadie lo tomaba en cuenta, quizá nadie sobresacaba su trabajo, pero él sentía un placer desde que empezó hasta que murió. Esas personas tienen un gran galardón en el cielo, hermanos. Esas personas son especiales para Dios. Esas personas dicen, son las que el Señor va a decir, me tiene que ver más que, hermano, que hacer dinero. Hoy yo sentí en mi corazón y creo desde mi corazón que hoy Dios a través de esta palabra va a cambiar la mentalidad de muchos de los que estamos aquí. Don de servicio. Adri, es muy tarde para todo lo que falta. Voy a apurarme. Dones espirituales. 1 Corintios, capítulo 12, por favor. 1 Corintios, capítulo 12. Son útiles al reino de Dios. Vamos a ver los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire lo que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios. No quiero que los ignoren. No quiero que ustedes no los conozcan. Todo lo contrario, quiero que los conozcan. Quiero que los anhelen, tal vez. Quiero que sepan que Dios puede depositar, o ya depositó, de esos dones en ustedes, que es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Verso siguiente. Ahora bien, ponga atención a esos versos. ¿Sí está atento? Ahora bien, ¿hay qué? Diversidad. Diversidades, no solo hay uno o dos, hay muchos. Hay diversidad de dones. Pero ¿quién? Con E mayúscula está ahí. Se refiere al Espíritu Santo. Entonces, los dones del Espíritu o espirituales se le atribuyen al Espíritu Santo. Me encanta. Mira, hay gente que no cree en la Trinidad de Dios. No cree. Y está bien, se respeta. Pero yo aquí veo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo repartiendo dones a su pueblo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Siguiente.
Hay diversidad de ministerios, pero ya no dice espíritu. ¿Qué dice? ¿Cuál Señor será? Señor Jesucristo. Hay diversidad de ministerios. Entonces, ¿quién activa los ministerios? ¿O los dones ministeriales? El Señor Jesucristo, según Efesios 4:11. El Señor Jesucristo es el que se encarga de seleccionar a quien Él quiere. Nadie le puede decir a Jesús por qué a Él sí y por qué a mí no. O por qué a mi hermano no, si Él toda su vida se ha matado en la iglesia, es a quien Jesús quiere. Nadie, él es el que nos llama a nosotros. Hay gente que sí se puede poner ella misma. Los dones ministeriales son 5, se lo adelanto, ahorita vamos a ver. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos son los 5 dones ministeriales. Es el gobierno o representa el gobierno de Dios para la iglesia a través de esos dones. Nadie por sí mismo se puso para ser apóstol. La Biblia dice en las cartas cuando el apóstol escribe, Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Quién lo llamó a Pablo? Jesús. ¿Quién lo estableció como apóstol? Jesús. ¿Sí me está siguiendo? Sígame por favor, porque esto nos interesa a todos. Hay diversidad de ministerios, pero ¿quién? El Señor, dígalo conmigo, el Señor Jesucristo es el mismo. Siguiente. Hay diversidad de operaciones, dice el siguiente verso, por favor. Verso 6. ¿Se trabó o qué? 12:6. Usted sígame ahí en su Biblia. Hay diversidad de operaciones, pero Dios ya no dice Espíritu, ya no dice Señor, ahora dice Dios, Dios Padre. Pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces yo ahí veo claramente la Trinidad. Yo la veo claramente, no sé usted. Veo al Espíritu dando dones espirituales. Veo a Jesús impartiendo dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y veo al Dios Padre impartiendo dones operacionales. Veo a la Trinidad cuando Jesús es bautizado, desde el cielo se oye la voz del Padre y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre el Hijo. La voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús siendo bautizado, se levanta el bautismo, la voz se escucha y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Yo veo la Trinidad en la Biblia, que no es el tema, pero bueno, para que usted lo conozca. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Siguiente, por favor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Digan conmigo, los dones son para provecho. Digan, no para provecho propio, sino para provecho de otros. ¿Usted ha visto una manzana comerse a sí misma las manzanas? ¿Un árbol de manzanas? Que con una rama la agarra y hasta espera que esté descuidado, la agarra y la arranca y ya. Qué rica está alma. ¿Usted ha visto? ¿Quién se los come? Digan conmigo, otros. También los dones que Dios le ha dado es para servir a otros, no para servirse usted mismo. Por eso nadie puede abrirse camino por sus dones. Cuando ya somos servidores del Señor, no puedo abrir, no, pues es que es mi don y yo. No, yo como soy profeta, como yo soy el pastor de pastores, no, yo con este don yo me voy a abrir camino. No, Dios es el que abre caminos. Dios es el que mueve, somos de Él, le pertenecemos a Él. Nadie por sus propios dones puede permanecer o abrirse camino. Es Dios el que abre camino. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Siguiente, por favor. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí están sus 9 dones.
a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas por el mismo espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo ¿a quién? A cada uno. ¿Cómo? A cada uno en particular como Él Quiere. Él da como Él quiere. Él da. ¿Usted tiene derecho a pedir don? Sí. Ya si se lo da el Señor, ese ya es asunto de Él. Yo le dije a usted, cuando yo no conocía aún sobre esto, yo en la iglesia donde me congregaba, yo escuchaba que todo el mundo hablaba lenguas. Todo el mundo hablaba lenguas, no lenguas de maldecir, sino lenguas espirituales. Estábamos orando y de repente yo estaba con mis ojos cerrados y empezaba a escuchar que hablaban lenguas. Estaban adorando y de repente por ahí uno estaba cantando en lenguas, otro adorando en lenguas. Y yo decía, yo quiero eso. Y decía, yo ni sabía qué era, hermano, pero decía, yo quiero eso porque soy bien chido. Yo decía, soy chido, yo quiero. Yo ni sabía en serio. Yo decía, es que yo me siento como un espectador nada más. O sea, yo me siento como que todos están allá y yo aquí como nada más viéndolos. Y yo decía, yo quiero. Y entonces mi pastor, que en ese entonces no era mi pastor primero, me decía a mí, porque él tenía el don de profecía, y me decía, ¿tú le pediste el don de lenguas? Sí, yo se lo pedí. Y me decía, hoy en esta noche el Señor va a impartir y te lo va a dar a ti. Y de repente en ese entonces se usaba mucho que llamaban a la gente al altar, a ver, pasen, vengan los que quieran dones, no sé qué. Pues ahí estaba yo era el primero, hermano. Y me levantaba como resorte, y órale, y me ponía ahí, a ver. Y el pastor oraba en lenguas y recibe. Abre tu boca, y yo, y nada. No recibí nada. Pero un día, yo iba rumbo a mi trabajo. Me hacía como, en ese entonces era más de una hora y media, 1 hora 40. Es que eran como 500 kilómetros y yo me hacía con nada, no sé qué. No estaba tan lejos, pero yo me hacía como 1 hora 40 en carro. Y yo iba primero escuchando adoración y de repente empecé a poner, imagínense qué locura, empecé a poner rap cristiano. Me acuerdo que en ese entonces daba mucho un grupo que se llama Funky. Iba cantando y mi boca no se cansa, sigo adorándolo, exaltándolo. También se rapea por usted, no, glorificándolo. Y entonces de repente, hermano, me empiezan a salir las lenguas al ritmo de la música. Y empecé a sentir algo extraño en mí, como un fluir, que de mí salía algo. Entonces no fue ni en la iglesia, no fue ni en mi intimidad, fue cuando menos me lo esperé. Pero yo se lo pedí. Yo le dije, Señor, yo lo quiero, Señor, yo lo quiero. Y pasaban cultos y nada, y el pastor decía, recibe y nada, no recibe nada. Dios quiso entregármelas. Pero Él da a cada uno como Él quiere. Siguiente, por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Siguiente. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Siguiente, por favor. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Siguiente. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Esto incluso se puede aplicar, hermano. Ahorita estamos viendo en la iglesia, pero se aplica incluso a empresas. Hay gente que hace una función y esa es su función. Hay gente que hace otra función y esa es su función. Y cada uno hace su función porque esa es su asignación. Y cuando todos trabajan en conjunto, salen bien las cosas. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos como el cuerpo, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Siguiente. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo
es uno solo. Dile al que está a tu lado, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Dile, no te creas tanto. Tú no eres el cuerpo, solo eres un miembro. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos por los otros, unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois miembros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, ahí están los dones ministeriales, luego los que hacen milagros, dones espirituales, los que sanan, dones espirituales, los que ayudan, dones de servicio, los que administran, dones de servicio, los que tienen don de lenguas, dones espirituales. ¿Son todos apóstoles? Pregunta. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todas esas lenguas? No. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, y empieza a hablar del amor. Pero ahorita estamos hablando de los dones. Dones ministeriales. Si usted anota, dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, dones de revelación. Dones de inspiración, géneros de lengua, interpretación de lengua y profecía. Dones de poder, dones de sanidad, operación de milagros y don de fe. Son tres tipos, o se divide en tres grupos los 9 dones que ya vimos, tres grandes grupos: revelación, inspiración y poder. Ahora, dones ministeriales. Efesios 4, por favor. Esto ya se convirtió en un estudio bíblico, pero bueno, está bien. Efesios capítulo 4, por favor, vaya ahí. Quiero leerles lo que dice, ahorita que Perlita decía de la Biblia de estudio, quiero leerles lo que dice esta Biblia de estudio. Dice, referente a los dones que leímos, los espirituales: los líderes deben formar un espíritu de equipo que celebre la diversidad. Mira el que está a tu lado, gracias a Dios que tú y yo no somos iguales. Dígale, gracias a Dios que tú tienes unos dones y yo tengo otros dones. Dile, y tus dones y mis dones los necesita Dios. Dile, tú tienes algo que yo no tengo. Dile, yo tengo algo que tú no tienes. Dile, sirvámonos y sirvamos a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Cuando me refiero a que no somos iguales, me refiero a la diversidad de dones, no despectivamente. Por eso, gracias a Dios, o sea, en verdad, gracias a Dios, si no, imagínense que hubiera puras hermanas Patis. ¿Quién iba a hacer lo que hacen las demás? O sea, que hubiera puros Danieles, ¿quién iba a hacer lo que hacen los demás? No, por eso digo, gracias a Dios, que no somos iguales. No se lo dije que se lo dijera en forma despectiva, sino en verdad agradeciendo, porque somos diversos, somos distintos y estamos en un solo cuerpo, hijos de un mismo Dios, sí lo somos, comprados por la misma sangre, sí lo somos, justificados por el mismo Cristo, sí lo somos, creemos en un mismo Dios, sí, pero somos distintos, gracias a Dios. Los líderes deben formar un espíritu de equipo que celebre la diversidad. Los equipos deben compartir una mesa en común, pero no los mismos dones. Fíjense bien, los equipos maduran
Cuando el líder dice, insiste en la diversidad y celebra lo que todos hacen juntos. Ahí va una frase que me gustó mucho, por eso se lo quiero leer. Un entrenador de UCLA dice ahí, un entrenador, John Wooden, dijo, ahí va la frase: los individuos ganan trofeos, pero los equipos ganan campeonatos. ¿Sí entendió la diferencia? Los individuos ganan trofeos, pero los equipos ganan campeonatos. Y nosotros somos el equipo de Jesucristo aquí en la tierra. Somos su ejército aquí en la tierra, que nos ha dado dones para servirle a Él y obtener victorias para su reino. Ahora sí, Efesios capítulo 4. Ya voy terminando, porque también ya es hora casi. Tengo nada más 40 minutos más. No se crea, voy a acabar antes. Hoy voy a acabar antes. Yo pues, preso en el Señor, ¿ya está ahí? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Miren qué tremendo verso. Solícitos, prontos en guardar la unidad del Espíritu. No permita la división, hermano. No permita la murmuración, no permita, saque todo eso del cuerpo de Cristo, porque solo nos debilita. Son gérmenes, son bichos espirituales que le quitan el poder a la iglesia. Cuando la iglesia se limpia de todo eso y entiende esto que estamos hablando y se mete con el Señor, esa iglesia logra cosas extraordinarias para Cristo en ese lugar donde Dios la plantó. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué tremenda sabiduría le daba Dios al apóstol Pablo. 7. Pero a cada uno, ahí está, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Fíjese, habla de unidad en los demás versos. Uno solo, un solo Padre, un solo bautismo, una sola fe, una unidad. Dice, pero a cada uno, verso 7, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Siguiente, por favor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hermoso nuestro Señor Jesucristo. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Siguiente verso. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones ministeriales. Ahora, todos estos dones de servicio, espirituales, ministeriales, Dios lo ha entregado a su iglesia para servirle, para ganar almas. ¿Cuáles son los 3 latidos del corazón de Jesús? Almas, discípulos y siervos. Si usted es un congregante de este lugar, conviértase en un discípulo. Y si Dios quiere, si Jesús quiere, de discípulo, lo va a pasar a ser a siervo de Él. Siervo de Él, a través de un don ministerial. Imagínense, el que se llevó a vivir a su casa, o sea, el que llevó a mi pastor, que lo tomó de las calles y se lo llevó a vivir a su casa, lo llevó para restaurarlo, porque tenía problemas con drogas, pero nunca se imaginó tal vez que él estaba tomando de la calle a un apóstol y un profeta. Mi pastor tiene 3: es pastor, es apóstol y es profeta. ¿Quién iba a pensar que un adicto de la calle, un pastor que vio su necesidad de dejar las drogas, lo trajera a su casa
y después de un proceso de 3 años y medio lo convirtiera en discípulo, y que después él siguiera en el camino y ahora iba a tener un don ministerial, después un pastor, y que después ese pastor iba a dar frutos de apóstol, es decir, nacieron iglesias e iglesias venían a pedir abrigo del don que Dios le había dado a él. Y ahora entonces ya nada más no era un pastor, ahora era un apóstol. Y que después con el tiempo que se diera cuenta su pastor que cuando salían a otras iglesias, Dios le daba el don, no el don, sino le permitía fluir, sí, en el don de profecía, pero después no solamente en el don de profecía, porque una cosa es el don de profecía y otra cosa es el profeta. Dios mío, ya no, y es que aquí me voy a tardar muchísimo, hermano. No me haga hablar ya, por favor. Una cosa es el don de profecía y otra cosa es el ministerio profético. No todo el que profetiza es profeta. Tú puedes mañana profetizar, hija, y decir: aquí yo soy la profetisa de esta iglesia y el pastor me tiene que hacer caso. Te voy a mandar al diablo. Sí, porque el don el don del espíritu espiritual no está por encima del don ministerial. Jamás. Tú puedes mañana despertar resucitando muertos y decirme: a ver, pastor, ahora sí le voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Te voy a dar unos coscorrones. Porque el que él le resucite muertos no está, es un don espiritual, no está por encima del don ministerial. Usted puede mañana ver visiones por el espíritu, interpretación de lenguas, cuando alguien habla lenguas, interpretarlas y decir: no, esta hermana en sus lenguas está diciendo: voy a remover al pastor para que a mí me ponga como pastor de la iglesia del Señor. A usted no le voy a decir nada, le voy a decir: tele, hermana, yo me siento. Sí, porque a ella sí le tengo miedo. No sé. Digan conmigo: el que profetiza no significa que sea profeta. Diga: profetizar es un don espiritual. Diga: pero profetizar no está por encima del don ministerial. ¿Cuáles son los dones ministeriales? Pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol. No está por encima. Una cosa es el don espiritual. Gloria a Dios, que fluya en usted. En el nombre de Jesús, que fluyan dones. Que fluyan dones en el nombre de Jesús para servir a Jesús. No para sentirme más que otro. Gloria a Dios, que en usted se activen dones de servicio. Amén. Que el que tiene don de servicio, que lo perfeccione, que lo pula, que lo haga crecer y que a través de ese nos bendiga a todos. Gloria a Dios. Oro para que eso ocurra. Que el que tiene dones espirituales o no los tiene y los anhele, comience a fluir. Gloria a Dios, que fluyan para ir en los camiones y por el don de discernimiento decirle a una persona: esto y esto está pasando en tu vida. Dios te está esperando en un retiro que va a haber 9, 10 y 11 años, te está esperando. Le aseguro que esa persona se va a quedar impactada y va a decir: ¿y este cómo supo? ¿Y esta loca cómo supo? ¿Y este loco cómo supo? Por el Espíritu. Pero no porque usted traiga 100 almas, usted va a hacer más. Ya se cerró el asunto aquí. No lo estoy ofendiendo, le estoy enseñando. Porque a veces se nos aloca la chiva acá en la cabeza, se nos aloca, se nos va la cabra al monte y pensamos cosas que no. ¿Me están a entender? Ahora, si Dios a mí me dice: sí, el hermano, ya no va a ser el hermano, el pastor Lalo y la pastora Yuli, ellos van a tomar tu lugar. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y como usted ya es un pueblo que entendió, maduró, los va a amar incluso más que a mí. Y no le va a costar trabajo decir, no le va a decir: oye, Lalo, oye, Lalo. No, pastor Lalo. ¿Sí me está explicando? Si Dios dice amén, no que ya no es la hermana
Gaby, la pastora Gaby y el pastor Héctor. Gloria a Dios. No que Dios nos puso en tal lugar. Amén. Es que yo he visto todo esto, hermano, en la visión, porque así comenzó mi prédica. Yo he visto todo esto, como Dios de un creyente forma discípulos y de un discípulo forma siervos, y cómo Dios, aún desde que es creyente, le imparte de sus dones de servicio, espirituales, de todo, y después los dota de dones ministeriales para establecer el reino de Dios. Yo he visto, y yo creo que aquí también vamos a ver. En nombre de Jesús. Entonces, hermanos, termino. Primera de Pedro 4:10. Amén. La visión, si usted es de esta casa, conózcala. Y usted me va a entender mucho más de lo que ahora está entendiendo. Yo sé que está entendiendo, pero usted me va a entender mucho más, de verdad. Y usted va a amar más la visión también. Y cuando usted ama la visión, la podemos usar con mayor autoridad, con mayor peso, con mayor conocimiento. Y Dios nos va a respaldar más en el nombre de Jesús. Y vamos a conquistar esta tierra en el nombre de Jesús. Familias que están aquí en esta ciudad, que necesitan conocer a Jesús, serán traídas a los pies de Jesucristo en el nombre de Jesús. Y Dios va a usar los dones que ha depositado en usted y mis dones para servirle a ellos y conozcan la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:10. ¿Está ahí? Ya termino con este verso. Cada uno según el don que ha recibido. Vamos, mira al que está a tu lado. Con el don que ha recibido. Con ese sirve. Dile, yo sé que tú anhelas más. Yo también anhelo más. Dile, pero con el don que ahora tienes. Con ese sirve. Dile, no esperes a que Dios te dé más. Dile, te va a dar más cuando con eso que tengas tú le sirvas. Dile, entonces te dará más. Mire el libro de los Hechos. Dios santo. Capítulo 6. Dice que crecía el número de discípulos en la iglesia. Y entonces hubo murmuración entre la gente, porque los apóstoles desatendían, o la gente era desatendida, mejor dicho, de la distribución diaria, de quizá alimento, no sé a qué se refiere, tal vez alimento, provisión. Los apóstoles empezaron ellos a descuidar la palabra y la oración. Si mi don es si tú ya entendiste que mi don es hija, tú no te tienes por qué enojar, porque quizá cuando alguien que tiene un don para servir esté haciendo su función y aparentemente yo me esté haciendo menso leyendo la palabra. El pastor se está haciendo menso, se hace como que como que lee la Biblia justo cuando todos estamos acá en friega. A él se le ocurre meterse allá a orar. No va a hacerse menso justo cuando es servir. No, hombre, pero dice que Dios me llamó. Ay, Padre, líbrame de ser como él. Si usted ya entendió, usted no tiene por qué molestarse. Yo me estoy preparando para lo que Dios, el don, me ha dado, que Él me ha dado. Ellos descuidaron la palabra y la oración. Y yo creo que ellos se dieron cuenta y dijeron, caray, antes con una facilidad podía predicar y ahora no. Caray, antes con una facilidad ordenaba a los paralíticos, levántate, y se levantaba, y ahora no. ¿Qué está pasando? Y ellos dijeron, no, ya le dimos al clavo, ya entendí. Estamos descuidando la oración y la palabra por atender las mesas. ¿Usted tiene un trapo ahí, por favor?
a la mano. Un trapo. Una playera del equipo que más gordo les cae. Pedro estaba. Sale. Y el limpiecito aquí para la obra del Señor. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Pero él estaba descuidando el don que Dios le había dado. Y entonces se dieron cuenta y dijeron: no es justo. Si Dios dio dones a todos y este es mi don, no es justo que yo lo descuide por hacer otra, la función de otro. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Dijeron: no. Vamos a escoger de entre los discípulos a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, que ellos se encarguen de hacer esto. Y nosotros vamos a sumergirnos en la presencia de Dios y a entender la palabra para que cuando nos toque impartir del don que Dios nos ha dado, el pueblo sea bendecido. ¿Me estoy dando a entender? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Siguiente. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. 6 capítulo 1, por favor. 6 versículo 1, perdona. 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Siguiente oración. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿De quiénes? Los 12, ¿qué entiende usted? ¿Qué don operaba en esos 12? A ver si entendió la enseñanza. ¿Qué don operaba? ¿De servicio espiritual o ministerial? ¿Qué don operaba en esos 12? Ministerial. Eran apóstoles, ministerial. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Eran discípulos. Digan conmigo, eran discípulos. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Miren, ahora sí, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y luego en el capítulo 8, hermano, fíjese bien, hubo una necesidad. El don que Dios le ha dado, con ese ministre usted. Cuando haya necesidad, Dios le añadirá más. ¿Me escuchó? Si usted solamente sabía hacer tortillas muy ricas, tortillas hechas a mano, y hay necesidad, quizá Dios le enseñe a hacer ahora chiles rellenos también. Y después quizá crezca la necesidad ahora de predicar la palabra. Y usted va a dejar a alguien haciendo las tortillas y los chiles rellenos y va a decir: ahora Dios me ha llamado para. Y Dios lo va a respaldar a usted con poder y autoridad, porque hubo necesidad. Hay gente que dice: no, yo hasta que Dios me ponga en algo grande, en un don ministerial, yo hasta entonces le voy a echar ganas. Desprecian los demás dones. Es un error. Todos los dones son necesarios en el cuerpo de Cristo. Ministre cada uno conforme al que Dios ya le entregó. Y si hay necesidad y usted es fiel y usted anhela más de Dios, por la necesidad y su fidelidad, Dios le impartirá más. Y nos ayudará a establecer el reino de Dios. En el capítulo 8, ese Esteban ya no era alguien que ahora limpiaba sillas. Era alguien que predicaba la palabra de Dios con poder, tanto así que le llama a Esteban el evangelista. ¿Sí me escuchó? Sí. ¿Dónde empezó Esteban? Digan conmigo, Esteban empezó como un creyente
luego un discípulo, diga conmigo, permaneció como un servidor ahora, diga conmigo, y de ahí Dios lo llevó a algo más. ¿Alguien quiere algo más de Dios aquí? Vamos a crear necesidades en el nombre de Jesús. Termino y ahora sí, primera de Pedro 4:10. Ya termino, de verdad. Es más, póngase de pie para que vean que hablo en serio. Cuando los pongo de pie, yo hasta le ayudo a usted, hermano. Le ayudo a usted porque lo dejo ahí otras media hora. Me ayuda a la circulación. No lo voy a dejar. Cada uno según el don que ha recibido. Amén. Vuelve a decir al que está a tu lado, según el don que ha recibido, ministralo a los demás. Ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. No solo tiene pastores, no solo tiene dones ministeriales, no solo tiene dones espirituales, tiene muchas formas. Siguiente verso, por favor. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Con eso, no esperes tú a tener visiones, revelación, que los cautivos salgan por el nombre de Jesucristo por tu voz. No, con lo que tienes. ¿Qué tienes? Con lo que cada uno tiene. Usted tiene un don de servicio, un don espiritual, algo tiene usted. Sirva con eso. Con lo que usted tiene, sirva. Sirva a Dios. Y este fin de semana, bueno, el 9, 10 y 11, vamos a servir a Dios con los dones que Dios nos ha dado. Vamos a hacernos uno, un solo cuerpo, un solo propósito, un solo objetivo. Que esa gente salga conociendo a Jesucristo como el Señor y Salvador. Que esa gente salga agradecida con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esa gente salga encendida en el fuego del Espíritu Santo. Que esa gente salga amando a Dios, proclamando a Dios, manifestando que Dios es real. Que esa gente salga exaltando al Señor de los Señores. Todos nos vamos a unir conforme al don que Dios nos ha dado. Si usted Dios le ha dado el don para manejar eso, úselo, perfecciónelo y apóyenos para que la gente pueda leer las siglas. Si a ti Dios te ha dado ese don, hija, ayúdanos, perfecciónalo, métete con Dios para que cuando tú toques esas teclas, salga presencia de Dios por las bocinas y seamos ministrados de la presencia. Con la voz que Dios te ha dado. Cada uno sirvamos a Dios y Dios será glorificado. Amén. Y si Dios es glorificado, hermano, entonces dice la palabra que nosotros seremos glorificados. Amén. Entiendo por más de ti el fuego que hay en mi corazón y aún más esté en el corazón de tus hijos que hoy escucharon esta palabra, Señor. Oro, Padre, para que se rompa en la mente y en el corazón todo lo que quizás nos había hecho estar conformes, en un confort, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que es como martillo que quebranta la piedra. Así que yo declaro, Señor, que ese martillo que es tu palabra quebranta esa piedra, Señor, que nos ha hecho estar quizá estáticos, quizás sin anhelar más. Señor, se rompe todo eso por el poder de tu palabra. Despierta el espíritu, Señor, de tu pueblo que ha escuchado esta palabra y que ellos anhelen más de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos nuevamente por el retiro de transformación. Glorifícate, Señor, este 9, 10 y 11 de agosto. Usa los dones, Padre, que tú has dado a nuestras vidas. Oh Dios, levante sus manos, iglesia. Señor, que esta noche los dones que estaban inactivos se activen por el poder de tu presencia que está aquí ahora moviéndose en el nombre de Jesús. Que los dones que estaban inoperantes comiencen a operar desde esta misma noche en el nombre de Jesús. Unge a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia. Señor, despierta a tu pueblo, oh Padre, en el nombre de Jesús. Declaro esta noche, Señor, tu gloria sobre ellos ahora. Y que los dones
ya estaban operando se perfeccionen, Padre, crezcan, se desarrollen para un mejor servicio, Señor, a aquellos, Señor, que tú quieres que les sirvamos. En el nombre de Jesús, los bendigo esta noche, Padre, a cada uno. Declaro que hay un despertar espiritual desde hoy, oh Dios. El ayuno que hemos estado ofreciendo, Señor, también, Padre, activa y funciona y opera para despertar un hambre sobrenatural de tu presencia, de ver tu gloria, Señor, de establecer tu reino, de conocer tu reino, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que tú has depositado todo tipo de dones, diversidad de dones, actívalos esta noche en el nombre de Jesús, para servirte a ti a través de aquellas personas que tú quieres que sirvamos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, y hoy, Señor, salimos de este lugar con el conocimiento y el anhelo de que lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que nos has permitido experimentar, no es nada comparado con lo que tú quieres revelar y manifestar, Señor. Y, Señor, permítenos sumergirnos más en tu presencia, Espíritu Santo. Bendigo esta casa. Te ruego, Señor, que nos lleves con bien, que nos des descanso esta noche y mañana podamos incorporarnos en nuestras actividades, y el día sábado podamos estar aquí en la capacitación, los que vamos a servir, y el día domingo podamos estar en nuestro culto, Señor, en la oración, en las clases y en el culto, Padre, los que continuamente así lo han hecho. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Y Dios también, si alguno diezma o ofrenda, multiplica su semilla, Señor, y retribúyeme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y estamos despedidos, pero antes de que nos vayamos, despídase de 3 o 5 personas y dígale cuando los salude: Dios nos necesita unidos. Y a otro quizá dígale: Dios necesita tus dones, o Dios quiere usar tus dones. Amén. Gracias. Me dice la hermana Patti que hay talento para que vean.